Las heridas de infancia no van únicamente de que tus padres o tus cuidadores principales hicieron algo para que tú te sintieras así o te hicieron algo, no, no va solo de eso, va también de la percepción que tú tuviste cuando eras una niña de cosas que pasaron y eso puede variar muchísimo. Lamentablemente, y debido a la forma en la que nuestra sociedad se ha desarrollado en los últimos años, afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. No estoy diciendo que a los hombres no les afecte, pero nos afecta mucho más a las mujeres por simplemente esos patrones que traemos. ¿Cuántas veces te has quedado callada para evitar un conflicto? ¿O te has adaptado para que te quieran? ¿O te has hecho pequeña para no incomodar? Y lo más fuerte no es eso, es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Saludablemente Mujer, un espacio creado para mujeres que están listas para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con intención, con bienestar y con la verdad y claridad. Y si no lo has hecho hasta ahora todavía, recuérdate para suscribirte en el programa, en nuestro canal de YouTube, para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Y si este contenido te aporta, déjanos un review porque nos encantaría saber de ti. Hoy vamos a hablar de algo, la verdad es que me apasionó este tema cuando hablamos con Valentina, pero es algo incómodo que algunas veces puede sonar necesario. ¿Por qué tantas mujeres nos hacemos pequeñitas en nuestras relaciones, en el trabajo, etcétera? ¿Y cómo podemos empezar a cambiarlo? Valentina Briceño es coach certificada, maestra de meditación y especialista en sanación de heridas de infancia y reprogramación del sistema nervioso, qué importante. Y su historia es muy real porque pasó años sintiéndose insuficiente, pequeña, buscando esa validación por afuera hasta que entendió algo muy clave, que sanar no es convertirse en alguien diferente, es recordar quién siempre fuiste. Valentina, bienvenida, nos encanta que estés aquí y yo quiero hacerte la primera pregunta. ¿Cómo llegaste tú a especializarte en esto de la regulación del sistema nervioso, de coach y de las heridas de infancia? Bueno, primero que nada, hola Yani y Vale, muchísimas gracias por invitarme, por crear este espacio tan importante en el que se pueden hablar de estas cosas, porque como bien dijiste al principio, Yani, es un tema que puede resultar un poco incómodo o difícil de hablar, pero es muy, muy necesario. Así que muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. Yo creo que era inevitable que yo llegara a este punto y que me especializara en estos temas. Yo a día de hoy tengo 43 años y yo pasé mucho más de la mitad de mi vida, 35 años de mi vida, sintiéndome insuficiente, sintiéndome que algo estaba mal conmigo, sintiéndome que estaba rota, como que estaba marcada, como que me habían puesto una etiqueta el día que nací y que eso no tenía arreglo. Yo no sé si hay cosas peores, por supuesto que sí, pero hay una sensación que es muy incómoda, que es sentirte constantemente insegura de ti misma. Y yo creo que eso es algo que cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, llega un punto en el que dices, es que ya no puedo más, ya basta, ya no puedo seguir así, ¿no? En ese punto en el que te comparas con todo el mundo, en el que dudas de ti, en el que te haces pequeña constantemente. Y a mí simplemente me llegó ese momento, gracias a Dios, durante la pandemia, en el que yo dije, ya está, esto no puede continuar así. Fue un momento bastante difícil, fue oscuro. Yo creo que también me gusta decir que está relacionado con el hecho de que me convertí en mamá. En ese momento mi hijo Brunito ya tenía 2 años, pero no sé, como que cuando te conviertes en mamá, igual a las que no son mamá les pasa de otra manera, pero a mí me pasó como que yo sentía que ya no era correcto seguir viviendo así, tan desconectada de mí misma, tan sin sentirme bien conmigo. Y empecé a buscar herramientas y a entender, tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Y así fue que llegué allí. Tuve la gran suerte, chicas, de en ese proceso de reconstruir mi autoestima, de conocerme, porque yo no me conocía para nada, empezar a aceptarme, que también descubrí mi propósito de vida, porque además de eso, esto es algo que no cuento mucho, pero yo
estudié una cosa, yo estudié Derecho, fui 5 años a la universidad por la noche, pero en el día a día tenía otro trabajo que no tenía nada que ver con eso. Yo nunca tuve esa sensación de yo quiero ser doctora, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Todo el mundo siempre tenía a mi alrededor, por lo menos, ¿no? Esa pasión por dentro de algo que les gustaba, algo que les llenaba, y yo nunca lo sentí. Me acuerdo que Andrés, cuando mi marido, cuando nos conocimos, él me decía, ok, pero ¿tú qué quieres? Y yo solo quiero ser feliz. Eso era lo único que yo decía. Entonces, bueno, me llegó ese momento, ¿no? Oscuro hace 6 años en el que me reencontré conmigo misma y encontré mi propósito de vida, que es, y le llamo a día de hoy mi misión, ayudar a otras mujeres y a otras personas, a hombres también, si es necesario, a entenderse, a conocerse y a reconstruir esa autoestima, porque yo siento que es la base de todo lo demás que quieres alcanzar en tu vida. ¡Qué belleza! Me encanta, Valentina. Ujú. De verdad que gracias por haber aceptado esta invitación para venir al podcast. Rescato varias cosas de esto. Lo último que dijiste, ¿verdad? O sea, tú ahorita estás ayudando a personas, a la persona tal vez que tú eras hace 4 o 5 años atrás. Y eso es lo que nos Ujú. ha pasado a Valeria y a mí también. O sea, Valeria estudió para ser coach de menopausia para ayudar a las personas. Yo estoy con mi otro podcast en inglés, escribiendo un libro para ayudar a las mujeres a superar un divorcio, ¿no? Entonces siempre Ujú. estamos para eso. Mira que hay estudios, hablando de la parte de inseguridad, hay estudios que dicen que más del 60% de las personas desarrolla patrones de apego de inseguridad, ¿no? Entonces, Sí. es muy importante porque al final de cuentas, cómo tú te sientas sobre ti, eso va a determinar cómo tú te comportas con los demás en tu trabajo, de si pones límites, si no pones límites. Ujú. Yo he estado estudiando Kabbalah con David Gillian, que me encanta. Y Kabbalah es como una filosofía que parte del judaísmo. Ok, No sé si no, no conozco mucho, así que es lo que me bueno, puedes contar porque no, pero, no sé muy bien. tenían un test, ¿no? Ellos te hablan de cuál es el tikkun. El tikkun es como la corrección del alma que tú vienes aquí para corregir eso. Que yo diría Qué que bonito. tal vez en la parte católica es como el karma, ¿no? O sea, uno viene a Ujú. corregir algo. Y mientras no lo corrijas, se te va a seguir apareciendo. Y mi tikkun, según el texto, y cuando lo estaba leyendo y cuando estaba haciendo el ejercicio llorando, era self-worthiness, ¿no? Y esto viene un poco también por la inseguridad, por no sentirme segura de quién soy. Entonces, creo que es algo muy lindo lo que estás haciendo, porque eso puede determinar la felicidad. Cuando tú dijiste, ¿cuál es tu objetivo? Quiero ser feliz. Mira, yo he Ujú. trabajado con muchas personas, muchos clientes uno a uno, y el objetivo final, la gente quiere paz, tranquilidad Sí, y felicidad, sí. ¿no? Entonces, bueno, bienvenida. Mi Vale, ¿qué dices tú? Hola chicas, Valentina, bienvenida a nuestro podcast. Gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema que sin duda toca muchos corazones y toca muchas emociones también. De lo que mencionaste hace un momento y antes de entrar a la siguiente pregunta, yo rescato algo. Cuando uno pasa por esa crisis, por esa noche oscura del alma, como le llaman algunos sabios, es inevitable el dolor, la tristeza de enfrentar todas esas emociones, todas esas heridas que nos han marcado a lo largo de la vida. Pero también creo que es una muestra de una valentía enorme, porque no es fácil enfrentar, no es fácil mirar, no es fácil llegar adentro y decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que detonó y que dejó que esa herida se quede ahí impregnada en el alma. Creo que es un trabajo muy personal, muy único y sí es muy valiente hacerlo. Así que te felicito y nos felicito a todas las mujeres que nos trabajamos emocionalmente con terapia, con cursos, con coaching, porque eso hace la diferencia el momento en que la vida te sacude, porque es inevitable también que la vida nos presente momentos difíciles y eso hace toda la diferencia en salir mejor parada de lo que podría salir si no estuvieras trabajándote, mirándote, queriéndote a la final y siendo feliz, como lo decía Yanni hace un momento. Así que bueno, la pregunta que te quiero hacer es, ok, vemos, y yo creo que todos los seres humanos tenemos heridas de infancia, el trauma o la situación difícil la atravesamos todos. En algún momento de nuestra vida
todos somos impactados emocionalmente por alguna situación, por algún evento, por alguien o algo que nos marcó, ¿no? Emocionalmente. Y quisiera que nos cuentes un poquito cuáles son las señales más claras que tú ves de estas heridas en las personas, ¿no? Cómo se puede determinar que una persona ha sido o tiene esta herida y qué tipos de heridas también podemos encontrar? Ujú. Gracias, vale. Si me lo permites, quiero también hacer un comentario a lo que decías antes, ¿no? Esta valentía de mirar hacia adentro y de trabajar en ti, dedicarte tiempo y sanarte. Aquí también hay un punto muy importante y el trabajo que hacen los terapeutas, los coaches, todas las personas que trabajan con este tema también es crucial, porque ¿qué pasa? Que fue lo que me pasó a mí. Yo no sabía que yo tenía que mirar para adentro y encontrar la raíz en mi infancia de las cosas que a mí me habían sucedido. Para Ujú. mí, mi infancia fue bastante terrible y como que yo misma nunca me di el permiso porque no sentí que era válido de mirar hacia atrás y decir, vale, es que esto no tenías que haberlo vivido, eras una niña, esto no tenía que haber pasado. Fue mi terapeuta en ese momento, que es una de mis buenas amigas que me ayudó en ese momento y me dijo, vale, es que esto es lo que tenemos que hacer y allí es donde tienes que mirar y esto es lo que tienes que abrazar de tu vida y tienes que maternarte para darte eso que no tuviste en ese momento. Entonces, creo que esa labor también de educar en ese sentido, de compartir esta información, de que otras personas tengan acceso y entiendan, te sientes así hoy por cosas que pasaron en tu pasado y que necesitas revisar, también es súper importante. Totalmente de Em, acuerdo. Sí, vale. Me preguntabas entonces en cuanto a cuáles son las señales más claras, ¿no? Cuando Ujú. una persona está viviendo con una herida de infancia y cuáles son las heridas de infancia. Quizá aquí puedo traer también un poquito de contexto alrededor. Creo que lo comentamos antes de empezar a grabar cuando estábamos saludándonos, que y esto fue algo que yo investigué porque como soy mamá, pues ahora me da mucho miedo, ¿no? Porque sé las heridas o las cosas que puedes estar sucediendo en mi hijo. Pero resulta que yo creo mucho en la reencarnación también, como estaba mencionando Yanni, el propósito de nuestra alma. Todos venimos aquí con un propósito, con algo que trabajar, con algo que sanar, y eso es inevitable. Para todas las mamás y los papás allí fuera, no podemos evitarle las heridas de infancia a nuestros hijos. Nosotros podemos Ujú. hacer, enseñarles y acompañarles y educarles con todo el amor y el respeto que podamos. Pero primero, no somos perfectos, somos humanos y nos vamos a equivocar en algún momento. Y segundo, puede que esas heridas no se generen por algo que nosotros hagamos, puede que se generen por cosas que pasan en el colegio, con amigos o con otras personas. Y, ojo, muy importante, las heridas de infancia no van únicamente de que tus padres o tus cuidadores principales hicieron algo para que tú te sintieras así o te hicieron algo, no, no va solo de eso, va también de la percepción que tú tuviste cuando eras una niña de cosas Mm. que pasaron y eso puede variar muchísimo, ¿ok? Entonces, esto para traer aquí un poquito de contexto. Hay algunas personas, o como a mí me gusta verlo, algunas almas que están un poco más evolucionadas que otras y esas heridas pues se manifiestan de forma más leve o Mm, están menos allí, pero todos las traemos. Luego, las heridas de infancia normalmente son cuatro o cinco, dependiendo de quién defina la teoría. Hablamos de la herida de abandono, en donde obviamente lo que tienes miedo es a que te dejen porque viviste cosas en tu infancia que tu cerebro entendió o interpretó de una manera y así funciona con todas. Tenemos también la herida de rechazo, en donde sentiste que de alguna forma pues no encajabas, había algo en ti que no estaba bien o que no pertenecías, por ejemplo. Luego tenemos la herida de infancia de la injusticia, que es donde suceden cosas que tú sientes que estás puesto en una situación, estás puesta en una situación en la que no deberías estar, ¿vale? Entonces eso sucede allí una injusticia y eso es lo que se genera. Y luego tenemos la herida de la desvalorización, que lamentablemente y debido a la forma en la que nuestra sociedad se ha desarrollado en los últimos años, afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. No estoy diciendo que a los Mm. hombres no les afecte, pero nos afecta mucho más a las mujeres por simplemente esos patrones que traemos.
desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la desvalorización va de ese hacerte pequeña, de no sentirte suficiente, de sentir que tienes que dar y dar y dar para poder recibir un poquito, o de sentir que tienes que demostrar tu valor constantemente porque no eres valiosa simplemente por estar, ¿no? Y por haber nacido, que es la verdad. Todos somos valiosos y suficientes y perfectos tal cual como vinimos a este mundo. Entonces, bueno, esas son las heridas de infancia. Normalmente tenemos una que es dominante para cada Ujú. persona, pero puede haber, porque cuando haces un test o cuando trabajas en terapia para entender, puede que te sientas identificada con más de una. Las señales. Yo trabajo con mujeres normalmente y es como la información que tengo, ¿no? De los estudios que he hecho, de mi propia experiencia y de las mujeres con las que trabajo. Entonces, las señales más claras, bueno, te puedo traer una lista como así, pero siempre hay Ujú. cosas que son como un poquito más, que resaltan más, ¿no? Que son más comunes. Una de ellas puede ser, por ejemplo, que no te sientes valorada, que sientes que das y das y que no recibes en balance con respecto a lo que tú estás dando, que no recibes lo que te mereces. Y esto puede pasar en distintos tipos de relaciones. Aquí no estamos hablando únicamente de relaciones de pareja. Normalmente hay un sesgo que es más común en las relaciones de pareja, ¿no? Pero no solo es allí. Te sientes invisible en tus relaciones también porque no te sientes tomada en cuenta, sientes que tu opinión no es importante. Y normalmente esto es porque nosotras mismas nos callamos, ¿no? Y nos ponemos eso aquí en la boca para no expresarnos y no dejarnos salir. Luego, por ejemplo, otra de esas señales puede ser lo que comentaba antes, que sientes que das y das y das y que no recibes lo mismo o que sientes que tienes que estar dando constantemente para que las otras personas te valoren. Y otra señal que también es como muy particular es el hacerse pequeña y ese hacerse pequeña tiene distintos matices, ¿no? Y se puede expresar en distintas formas, como por ejemplo minimizando tus logros, siendo como muy modesta, ¿no? Porque siempre tenemos que ser Mm. humildes, tenemos que ser modestas y no podemos decir las cosas buenas de nosotras. Por ejemplo, no querer brillar, no querer arreglarte mucho, porque no, como voy a resaltar, yo tengo que quedarme aquí en mi lugar. Hacerte pequeña también puede ser minimizar o no expresar tus necesidades. Las necesidades de los demás siempre son más importantes que las tuyas porque tú tienes que ser buena, tienes que ser muy amable y siempre tienes que estar allí para los demás. Esta es otra de las señales, ¿no? Que complaces a todo el mundo. Y esta era yo hace 2 o 3 años, no hace mucho, una persona que siempre se ofrecía para hacer favores a los demás. Cuando alguien necesitaba algo, yo te ayudo, yo te llevo, yo lo hago, sin que me lo pidieran muchas veces. Y aquí hay una verdad que es un poquito incómoda, pero toca pasar por ahí, ¿no? Y es cuando haces, porque es un ejercicio que yo tuve que hacer para, wow, entender el patrón. Cuando te ofreces para hacer este tipo de cosas, para complacer a los demás, ¿desde dónde lo estás haciendo? Desde el interés genuino de dar y de ayudar a la otra persona porque realmente le aprecias y es algo que quieres hacer, o lo haces para recibir algo. Mm. Ujú. Y ese algo es recibir amor, recibir mirada, recibir atención o que digan, ay, Valentina, qué amable es, porque esas eran mis amigas hace, o sea, Valentina es la mejor, ella es súper amable. No, el problema es que eso está pasando porque quieres conseguir algo, Ujú. porque no te sientes completa tal y como eres. Entonces, bueno, creo que esas son unas señales como las más. Otra que para mí es súper importante y fue muy, muy, yo creo que la que más me pasaba a mí, lo dije al principio con la inseguridad, no confías en ti misma, no Mm. confías en tus decisiones, no confías en tu criterio, no escuchas a tu intuición. Siempre que sucede algo y necesitas tomar una decisión, coges el teléfono y llamas a alguien, le preguntas a este, le preguntas al otro, buscas en internet ¿para qué preguntarte a ti? No, ¿para qué? Si no, ahí no va a estar la respuesta. Entonces, sí, esas podrías decir que son como las señales más recurrentes. Qué interesante escuchar todo esto.
yo creo que todos en algún momento hemos pasado por este tema de las heridas. A mí me movió mucho cuando mencionaste el tema de este constante tratar de agradar, de ser vista, de ser validada por los demás, buscando el reconocimiento externo, Sí. generalmente de otras personas, porque en tu entorno íntimo, familiar, cuando eras pequeña, tal vez no lo tenías o también la percepción de que no lo tenías. Puede que sí te lo hubiesen dado tus papás, pero tú tal vez no pensabas que era como tú querías que te lo den. Yo he trabajado también mucho ese tema. Yo recuerdo cuando salía de la adolescencia, estaba en eh, empezando a ser adulta, que yo decía, wow, tengo tantos amigos, pero era mucho de lo que tú dices. A veces tenía amigas que ni siquiera con las que yo tenía cosas en común, pero era para pertenecer. Era para, ok, si me amoldo y me adapto yo a estas personas, voy a ser querida y voy a tener un gran círculo de personas rodeándome y sosteniéndome. Y con los años te das cuenta que de tanto dar y dar y dar y dar y dar, yo a mis 53 años, hay un punto en que ya no quiero dar nada. O sea, ya se acabó O esto lo de... que te salga, de verdad, pero no Sí, dar por... claro, exacto, no dar por dar, no dar por ese dar para recibir, sino dar porque genuinamente quiero ayudar a alguien, porque yo también era la típica que me desvivía haciendo favores para el resto, o sea, dejaba todas mis prioridades de lado para ayudar a tal persona, siempre disponible para otros. Y hay un momento en que hasta energéticamente, y yo creo que eso viene mucho con la madurez, cuando ya pasas la menopausia y te reenmarcas en otro momento de tu vida, dices, no, al contrario, quiero quitarme de encima gente que no me aporta, que no me suma, que nunca está ahí para mí como yo estoy para ellos. Entonces, ¿cuál es el punto de tener una relación que es solo de una vía, por ejemplo, ¿no? Las cosas tienen que ser un poco recíprocas también. Entonces, yo creo que a la larga, el darnos cuenta que cargamos todas estas señales, heridas, penas que traemos de toda una existencia, sí, sí vale la pena hacer el ejercicio, sí vale mirarlo, entenderlo, aceptarlo, abrazarlo, soltarlo o integrarlo de una vez y dejarlo pasar, ¿no? Porque creo que yo creo que en las décadas que tenemos por vivir, queremos vivirlas de una manera más ligera y rodeadas de la gente que nos suma y nos aporta, no aquellas personas que tal vez no son de valor para nuestra vida, ¿no? De acuerdo a todo lo que nosotras somos. Y te agradezco que lo hayas traído porque se habla mucho de las heridas, de la injusticia, de la traición, del abandono, pero esta de nuestra propia desvalorización creo que hace una diferencia porque de alguna manera todos como seres sociales que somos, como seres humanos, o sea, una característica de nosotros como humanos de ser sociables, a veces se nos va un poco el hilo y tratamos de complacer a todo el mundo. Sí. Y es un desgaste que a la larga yo creo que dices, no, no lo vale. No sé, Millán, ¿qué te parece? No, o sea, ya yo estoy así, cuando ya estaba hablando, como, vale, estás hablando, se me paraban los pelos, porque creo que todos, bueno, no sé, pareciera que al menos nosotras tres, y quién sabe si mucha de nuestra audiencia también es como, sí, sí, eso me pasa a mí. Y tal cual lo que tú estabas diciendo, o sea, a mí me pasó casi que toda la vida porque he sido un people pleaser, o sea, eso de Mm, decirle que sí a todo el mundo, hasta Sí. que me divorcio, me devuelvo a Estados Unidos y empiezo a ver a mis amigos, que han sido mis amigos de hace 20 y pico de años, pero por 12 años que estuve en Colombia no estaba con ellos todo el tiempo. Entonces, claro, yo dejé unos amigos con los que salía, rumbeaba y me vengo con unos amigos de familia, con hijos, ¿no? Ujú. Y, y me cayó el 20, como dirían los mexicanos, porque ahí entendí que o sea, yo vine, obviamente, como súper adolorida mentalmente, físicamente, por el divorcio, por mudarme a otro país después de 12 años en Colombia, vender mi casa, mi moto, dejar a los perros, se me muere otro perro, o sea, cuando llueve, o sea, Cae relampaguea, ¿no? todo de una vez. Sí. Toda la vez. Y fue un proceso muy retador y muy lindo, porque fue un proceso de crecimiento muy lindo, pero una de las cosas que me di cuenta es que yo siempre, o no es que me di cuenta, yo empecé a trabajar
en eso, cuando llegué aquí, viendo cómo mis amigos se priorizaban a ellos, a su familia, yo empecé a decir, bueno, ok, sí, yo no tengo hijos, pero bueno, tengo plantas que tengo que regar, tengo todos mis proyectos que son como mis hijos, yo también me tengo que priorizar a mí. Y ahorita, un poco rescatando también lo que decía Valeria, yo estoy en mi etapa de el importaculismo y Me estoy encanta. como enfocada mucho más en mí y si voy a decir que sí, o sea, me lo pregunto realmente, ¿por qué? Porque lo que tú estabas diciendo, Valen, nosotros decimos que sí porque queremos algo a cambio. Mm. Así tan sencillo. Y no es Y a- fácil de reconocer porque dices, no, 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 pero sí, siempre queremos algo a sí. cambio. Mm. Y hablando de las heridas de infancia también, yo me di cuenta, pues trabajando todo lo que uno trabaja, que mis hermanos siempre me decían que yo era la adoptada, que mi casa no me quería, que mi mamá no me quería. Y efectivamente, cuando hablé con mi mamá hace como 15 años, mi mamá, no, no, nosotros no queríamos otro hijo. Y yo, con razón. Entonces, claro, yo siempre me sentía chiquita que yo estaba buscando, o sea, que Mm. mi papá me quisiera más, que, bueno, mi Mm. mamá, la verdad es que no, que choqué mucho con ella, pero era todo eso, y eso lo viví por 40 y pico años de mi vida, hasta Mm. ahorita que estoy un poco más consciente, y es decir, bueno, ¿por qué quiero esto? ¿Qué pasó? Y viendo de dónde viene. Y cuando me hice este test que estaba hablando, el de Kabbalah, que me salió el unworthiness, o sea, como la falta de Mm. valor que yo siento, empecé a indagar y yo, ¿de dónde viene esto? Y empecé a ver que en mi casa me criaron como la mayoría de nosotros, o sea, tú tienes que tener un carro, tienes que tener una casa, tienes que tener un trabajo, tienes que tener hijos. Ujú. Y yo he sido, ay, no sé si quiero decir la oveja negra, pero he sido como la diferente de mi casa. O sea, me he divorciado 2 veces, no tengo hijos, estoy emprendiendo. Y me di cuenta que para mis papás el valor que uno tiene dependía de, una de las cosas era tener un trabajo, Lo que ¿no? alcanzabas, sí, de tus Y logros. cuando yo me he sentido menos es cuando no he tenido ese trabajo de 9 a 5. Mm. Y yo dije, qué interesante, porque mi falta de valor no es mi falta de valor, viene de mis papás, no es la mía. Mm. Y eso me pareció increíble, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a trabajar, cuando uno está consciente, que era lo que decías al principio, que es lo que Vale y yo siempre decimos, tienes que estar consciente para poder cambiar, para poder trabajar todo esto, ¿no? Yo voy a la siguiente pregunta porque me encanta este tema de la validación y yo siento que muchas veces nosotros estamos buscando qué es lo que digan los demás, ¿no? O sea, qué es lo que Ujú. piensan los demás de mí. Tal vez todas esas cosas que uno hace por la gente es no solamente por amor, sino es para que vean que yo soy una persona chévere y que yo soy amorosa. Mm. Y te voy a decir algo, volviendo atrás, pero con todo este cambio que yo he tenido, mis amigos, o sea, tengo una persona que me dijo, bueno, pero es que tú antes hacías cosas por mí y ahorita no. Y yo, wow, qué Wow. interesante, ¿no? Claro, hay gente que no le gusta Claro, hay gente que no le y van gusta a porque reaccionar, sí. está perdiendo. Están acostumbrados a que tú estés ahí siempre para ellos. Exacto, y está perdiendo esa persona que tú eras. Y Ujú. estos cambios pueden hacer que uno se distancie de personas, Ujú. lo que está bien, o Absolutamente. sea, para mí está bien. Ayer yo decía, cuando me estaban entrevistando, yo decía, no, ya yo tengo muchos amigos, yo necesito menos amigos, no más, echando vaina, pero un poquito así. Pero bueno, hablando de la validación, ¿por qué es tan difícil para nosotros como seres humanos dejar de buscar esa validación externa de los Ujú. demás? Que me quieran, Sí, que digan que yo soy linda, que hay que, no sé, cuéntanos sí. un poco. Aquí es importante también entender la naturaleza del ser humano, ¿no? Que no, no quiero, porque aquí a veces hay personas que pueden confundir el amor propio con egoísmo o con independencia total. Y quiero recordar una cosa, los seres humanos somos, como creo que dijo Vale antes, seres sociales por naturaleza. Ujú, Todos necesitamos de todos para subsistir, para sentirnos bien, para sentir que pertenecemos, ¿ok? Entonces, todas las cosas que estamos hablando aquí, no estamos hablando de que te vas a convertir en esa persona que no necesita nada de nadie, no, no estamos hablando de eso, se trata de un poco recuperar tu vida y recuperarte a ti, que es lo que me suena cuando, Yanni, dijiste el importaculismo y vale, como que a mí ahora me da igual lo que piensen los ujú, demás, es
recuperar tu vida. Pero chicas, para las que están allá afuera escuchando, no es necesario que llegues a los 40 o a los 50 para darte cuenta de esto y para Ujú. recuperar tu vida. Lo puedes hacer antes, ¿ok? Em, entonces, ¿por qué es tan difícil? Y esto quiero explicar que no es solo dejar de buscar validación externa, es todos estos patrones de comportamiento que se han instalado en nosotras a consecuencia de esas heridas de infancia, el compararte, el sentirte pequeña, el hacerte pequeña, el complacer a otros, especialmente el de buscar validación externa. Esto es difícil porque em, hay dos cosas que tienen que cambiar para que tú puedas sanar esa herida y sanar ese trigger, ¿no? que tienes allí. Tú tienes que entenderlo en tu mente, en la parte lógica, para entender cómo son los procesos, cómo se genera una creencia limitante, luego un patrón de comportamiento, lo entiendes. Ah, ok, vale, yo pido validación externa porque cuando era pequeña, pues resulta que lo que yo entendí, lo que mi cerebro entendió es que mi opinión no era válida, entonces yo siempre tengo que confirmar con otros. Vale, ya lo entendí, genial. Pero ¿qué pasa? Que cuando se presenta la situación, inmediatamente, de forma automática, empiezas a buscar esa validación externa. ¿Por qué? Porque también para poder sanar eso necesitas regular y reprogramar tu sistema nervioso. Por eso es que mi trabajo no se queda Mm. únicamente en el entendimiento de la sanación de heridas de infancia o el ir allí. Necesitas reprogramarte para enseñarle a tu cuerpo que confiar en ti es seguro, que estás a salvo, que no estás en peligro. ¿Ok? Porque antes, si nos vamos a la época de las cavernas, el pertenecer al grupo, a la tribu, realmente era una cuestión de supervivencia, ¿vale? Si no pertenecías, pues no comías, podías morir porque te atacaba un animal o lo que sea. Y eso se ha quedado impregnado allí en nuestro sistema durante años, ¿vale? Eso se une a, pues, las cosas que pasaron en la infancia. Entonces, por eso es tan difícil cuando solo lo entiendes de forma lógica, por eso es que las afirmaciones, si van solas, no funcionan, esas afirmaciones que te ayudan a lo que sea, no va a funcionar si únicamente estás trabajando en eso. Tienes que trabajar con todo tu sistema y esto habla mucho también Joe Dispenza, ¿no? El estado del ser, tiene que haber una sincronía con lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientes y con las cosas que haces. Y quiero decir que no se trata tampoco de un trabajo súper difícil. ¿Requiere tiempo y dedicación? Sí, pero se puede hacer. Entonces, esa es la razón, que tienes que hacerlo a nivel lógico, pero que también tienes que enseñarle a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, que puedes vivir sin la validación de otras personas. Y es seguro además, o sea que no te va a pasar nada. Por eso lo que tú mencionas de integrarlo en tanto nivel mental como emocional, o sea, Ujú, sentir. Y es un trabajo, o sea, sí, definitivamente es un trabajo y hay que sí, traerlo mucho a la conciencia constantemente para sí. cuando te caches ya en el momento en que estás buscando la validación, que estás buscando el que Ujú, alguien te mire voltear y mirarte tú y mirar esa ujú, parte tuya herida y decirle todo está bien, yo estoy para aquí, yo estoy aquí para ti. sí. Y yo tengo, por ejemplo, porque he trabajado mucho este tema de las heridas de infancia, tengo mi muñeca en mi dormitorio, Me que me encanta. compré una linda en Amazon, una muñeca de trapo, y cuando estoy así como afectada, la abrazo. O sea, como que Ujú. físicamente hago el ejercicio real de abrazarle y decirle todo está bien, yo estoy aquí para ti. No necesitas que nadie más te diga que todo está bien, porque yo, la adulta, te estoy diciendo que todo Ujú. está Eso bien. se llama maternarte y es maravilloso. Lo puedes hacer Exacto. también. Yo lo hice con una foto mía de cuando era Ujú, pequeñita, que la tuve aquí en el escritorio durante 2 años. Y tú le das a esa niña lo que esa niña no tuvo cuando era pequeña. Es mm, maravilloso. Y no solo que lo hagas en esos momentos en que sientes que lo necesitas, ¿vale? Es que lo ujú. practiques de forma intencional. Si tú quieres cambiar, porque puedes cambiar y puedes Total. cambiar hoy, mañana, no necesitas años, lo haces de forma intencional, esa práctica, me encanta. Qué bonito lo de la muñeca, no lo había escuchado, sabía de hacerlo con una foto, pero lo de la muñeca es muy Y bueno, bonito. la foto lo tengo también en el celular. Fui a Quito un día y tomé una foto mía en los álbumes de fotos de mis papás y traigo mucho a mi mente esa imagen mía de niña y le hablo porque esa niña Ujú, chiquita no tiene los recursos como para poder, o sea, ella hizo lo mejor que pudo para sobrevivir a las circunstancias que vivió
pues de esa parte humana nuestra de protección, de autoprotegerse, ¿no? Para poder sobrevivir en este mundo que está lleno, ya no está lleno ni de leones ni de tigres que nos van a atacar, sino de circunstancias Ujú, externas que a veces pueden movernos emocionalmente, puede hasta generar traumas, ¿no? Em, pero lo importante aquí no es quedarse, y eso me encanta de vivir en esta época, porque ya no tenemos que esperar a que llegue la madurez o la menopausia, podemos empezar a vivirlo desde mucho más jóvenes. Yo hubiese querido saber todo lo que sé ahora cuando tenía 20, 25, 30, sí. pero bueno, no importa, viví lo que tuve que vivir y Yani también tuvo que vivir lo que tuvo que vivir. Y esas experiencias de vida te van moldeando y uno va teniendo esa madurez también para poder afrontar esto, ¿no? Esa de mirar y de rematernarte. Mm, Pero, Valen, cuéntanos, ya que hemos hablado del tema de qué son las heridas y cómo se muestran, ¿qué puede hacer alguien el día de hoy? Una persona que nos está escuchando de nuestra audiencia, y que dice, ¿qué puedo hacer yo hoy para empezar el caminar de reconectar con estas partes mías que me duelen? ¿Cómo puedo sobrellevarlas de una manera práctica y que te lleven a eso, ¿no? A la conexión total contigo mismo. ujú. Es muy bonito, vale, este proceso, ¿no? Y lo primero que yo podría decir, y creo que es lo único, empezar a conectar más contigo misma. Si es necesario, buscar ayuda, Mm, pero creo que también lo podrías hacer por ti. Y podría darte como varios pasos, ¿no? De cosas que puedes hacer. Por ejemplo, empezar a escribir. A mí la escritura me ayuda muchísimo. Escribir tus patrones, ¿no? Esas cosas que tú sientes que en tu vida se repiten, esas cosas con las que tú sientes, "Ay, esto me cuesta todo el tiempo en esta relación o alcanzar esto", para poder ver y entender. Y luego trataría de buscar en el pasado, sin necesidad de dramatizar ni revivir ese dolor, sino entender, ir un poquito hacia tu historia y mirar atrás. ¿Qué cosas tú sientes que se parecen, que viviste cuando eras pequeña, a las cosas que estás viviendo a día de hoy? Y creo que uno de las cosas que para mí tuvo un efecto increíble, lo mencioné brevemente antes, es ese permiso que me dio la persona con la que yo estaba trabajando, mi terapeuta, mi Badea, de compadecerme de mí misma por las cosas mm, que yo viví. No estamos hablando de que mm, nos vamos a hacer la víctima y de que nos vamos a quedar allí, no. Estamos hablando de reconocer que quizá hubo situaciones que viviste que fueron dolorosas y que nunca te has dado el permiso de, wow, de reconocer eso que viviste, de ujú. reconocer que quizá no lo tenías que haber vivido. Sí lo tenías que haber vivido porque era tu vida, ¿no? Es un Sí. poco contradictorio, pero como de abrazarte por ese dolor que sentiste cuando era una niña, por la indefensa que estabas, porque no tenías herramientas. Eso es lo que yo recomendaría. Si no sabes por dónde empezar, busca ayuda. Y si ya tienes un poco de conocimientos y sientes que puedes hacer las cosas por ti misma, empieza a conocerte. Escribe sobre ti, escribe cuáles son las cosas que no te gustan, cuáles son las cosas que te gustan, cuáles son tus patrones, trata de entender de dónde vienen. Dedícate tiempo, ponte de modo curiosa, ponte esto como un compromiso contigo misma. A partir de hoy voy a entender qué es lo que está pasando conmigo. A mí me Es- encanta que digas eso porque, bueno, a mi Vale le encanta escribir. A mí yo sí escribo, entonces no me entiendo. Pero Julia Cameron, ella creó lo que, o sea, como que le puso un nombre, le puso páginas mañaneras, ¿no? Y es una Ujú, forma de agarrar y escribir 3 páginas de cómo te sientes, de qué estás ujú, agradecida, lo que sea, ¿no? Y cuando uno lo pone en papel también tú le estás quitando valor a todas esas cosas que tal vez te parecen que, uy, qué horror, porque me hizo sí, esto, y después lo lees y, ay, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Em, yo creo que aquí rescato y lo importante de esto es el autoconocimiento. sí, Hay alguien que decía, lo he escuchado de muchas personas, entonces no se lo puedo definir a alguien, pero dicen que la calidad de tu vida depende de la calidad de preguntas que tú te hagas. O sea, ujú, si tú no te haces preguntas, tú no te vas a conocer. Si no te conoces, no vas a poder sí, cambiar, porque no vas a estar consciente de los patrones. O sea, ujú, recordémonos que, o sea, nosotros somos 5% conscientes y 95% conscientes. O sea, totalmente. nosotros vivimos
más o menos de lo que aprendimos de los 0 a los 35 Y eso años, es ¿no? increíble, ¿verdad? Yo aprendí eso Ujú. relativamente hace poco, en los últimos 10 años, y es como, Claro. ¿what? No lo puedo Es- creer. Exactamente. Entonces uno se maneja en la vida por patrones, Sí. por los hábitos que tú tienes. O sea, chévere, los hábitos nos hacen ser mucho más productivos porque nos dan chance para hacer otra cosa. O sea, este café o Ujú. el té que nos estamos tomando, no tuvimos que pensar, uy, ¿y qué es un café? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué lo Ujú. hago? No, o sea, uno es así con las lagañas en los ojos y ya estás haciendo el café en la mañana, ¿no? Y está bien, pero como decía Carl Jung, y él decía algo así como, hasta que tú no hagas consciente el Mm. inconsciente va a determinar tu vida, ¿no? Y creo que dice algo más después. Pero hay que conocerse y Sí. formas de cómo conocernos es hablarnos, es hacernos preguntas, es escribir, es meditar, ¿no? También, o sea, Ujú. tomar ese espacio para sentarnos, practicar el mindfulness, ir a la Ujú. naturaleza, o sea, tomar esos espacios para yo conmigo misma, ¿no? Y Sí. yo creo que lo importante aquí también, mira, esto no es que tiene que ser como ya, de un día para otro cambiaste todo. Aquí es paulatinamente, pero empieza hoy. Da el pequeño paso. Ujú. Escribe una página. Sí. Siéntate contigo misma, pon una música y relájate y empieza a preguntarte. O sea, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Por qué siento Ujú. así? ¿Por qué actúe de esta forma? A mí me ha ayudado mucho eso cuando yo soy una persona bastante consciente por todo lo que he vivido en los últimos años, por todas las herramientas, gracias a Dios, que tengo y que he practicado, ¿no? Pero a mí me funciona, pues sentarme, ir a la naturaleza y empezar a preguntarme para entender de dónde vienen las cosas. Y si tengo algo, no sé, de repente, uy, tengo envidia de Valeria con sus pelos más claros que los míos. Y después digo, ya, pero ¿por qué tengo envidia de ella? O sea, ¿qué me pasa? Y la razón nunca va a ser ¿Qué Valeria. tú O sea, crees? Ujú. siempre va a ser Sí. algo de mí. Y algo que tú dijiste antes, como también de las cosas que tú haces, ¿por qué las haces? O sea, ¿de dónde te viene? Ujú. Como lo que yo les decía ok, ese people pleasing, o sea, estar todo el tiempo queriendo hacer cosas de los demás, viene porque yo sentí mi percepción, que tú lo dijiste también, Valentina, mi percepción fue, como me dijeron que era adoptada, mi percepción era que no me querían tanto. Y no es que no me Sí. querían, es que después del cuarto niño, ya ves que, o sea, no hace falta atenderlo todo el tiempo porque no se va a quebrar. Entonces a mí me dejaban así y yo lo entendí como ya no me Ujú. quieren. Ya han tenido como tanto amor para 3 niños que a mí me dejaron como en el olvido, ¿no? Wow, o sea, mi mamita, si estás viendo esto, es tu culpa. No, mentira. Y aquí yo Pobre tu creo que... mamá. ¿Qué dijiste, mi vale? Pobre tu mamá. Mi Al mamá siempre psicólogo de aparece en aquí. todos estos podcasts. Yo creo que Valentina me va a tener que hacer una sesión, por favor, para mis heridas de niña. No, mira, tu mamá, esto es otra cosa que también es muy hermoso que pasa y que yo lo trabajo también, es parte del trabajo que hago en mi método cuando trabajas las heridas de infancia. Sanas la relación con tus padres. Yo creo que por como estás hablando de tu mamá y tienes una relación muy bonita con ella, Muy pero a linda. veces no es así. Y a mí me Mm. pasó, bueno, con mi mamá y con mi papá. Yo sané la relación con los dos, las cosas que tenía con mi papá. Siempre hubo una relación, no siempre, pero había cierta fricción por cosas que yo entendía que eran de cierta manera. Y después de todo este trabajo, pude abrazarlo con sus cosas buenas, con sus cosas que a mí no me gustaban y pude abrazar todo lo bueno y lo bonito que hizo por mí y hoy en día tenemos una relación, no es Ujú. perfecta porque ninguna lo es, pero adoro a mi papi y estoy agradecida por todas las cosas que hizo y reconozco también que él hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en ese Así momento. es. Él también carga sus heridas y sus cosas y eso es algo muy bonito que pasa también en este proceso, ¿no? De trabajar las heridas de infancia, que sanas esa Es relación sana, con tus padres. totalmente. Hay un librito que me encanta recomendar, perdón, antes de No, seguir, tranqui. que se llama ¿Dónde están las monedas? De Joan Garriga. Joan Garriga es constelador familiar español. Ujú. Y ese librito a mí me hizo entender mucho justamente lo que mencionaban hace un momento. Es un librito súper cortito, que nuestros padres nos dieron lo que podían darnos, no podían darnos Ujú. más. Y uno a veces como niño espera que tus papás te den, yo siempre digo, $1 millón en amor. Y lamentablemente ellos solo tenían 3 moneditas de plata para darnos porque eran lo único que ellos tenían, que también vienen cargando de sus propias heridas, de su Ujú. propia historia, de sus propios, cómo fueron criados ellos. Cuando uno humaniza esa parte de los padres y deja de verlos como
no sé, como héroes, ¿no? Que no, bueno, pues son, pero que no lo son, no son superhéroes, sino seres humanos Es que, que es que un quieren, peso muy, 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 claro. muy fuerte que cargar, ¿no? Total, entonces cuando los humanizas y ves que ellos te dieron lo que pudieron, porque no podían tampoco darte más, pero a pesar de todo te dieron el amor de la manera que ellos Ujú. podían y que concebían como tal, creo que empiezas a quitarle peso o hierro al tema, ¿no? Entonces, nada, eso los dejo ahí. Pues quieren leer este librito, es muy lindo Es muy y nos bonito. ayuda mucho a mirar con compasión también a nuestros padres, porque pues la verdad, creo que a la larga en la vida tener una relación sana con ellos es algo que hace una diferencia enorme en nuestra vida. Perdón, Millán. No, bueno, mi siguiente pregunta, o sea, ya dijimos, bueno, ejercicios que puedes hacer tú ahí, pero ¿qué le dirías tú, Valentina, a la mujer que se siente que no es suficiente? Ay, es que me encantaría abrir el cerebro y meterle todo el conocimiento y decirle, no. A la mujer que se siente que no es suficiente, quiero decirle que lo primero, no estás rota, no hay nada malo contigo. Simplemente estás condicionada por eventos, experiencias y percepciones que pasaron en tu infancia y luego en tu adolescencia y luego se fueron confirmando en tu vida adulta. Y eso se puede cambiar. No sé si conocen el concepto de la neuroplasticidad. Hasta Ujú, hace ujú. muy poco se creía que lo que pasó de los 0 a 7 años ya te quedaste con eso y tu vida estaba marcada para siempre y que los patrones de tu cerebro no se pueden cambiar. Ahora ya se sabe que eso no es así, que la neuroplasticidad es esa habilidad que tiene tu cerebro de crear nuevas conexiones neuronales. Si tú le enseñas a tu cerebro nuevas cosas y a tu sistema nervioso también, como le dije antes, em, puedes transformar tu identidad completamente. Puedes volver a confiar en ti, puedes reconstruir tu autoestima, puedes, que es lo más bonito que yo creo de trabajar en eso, es crear la vida que sueñas. Y aquí no estamos hablando de una vida perfecta, llena de lujos, de felicidad, de muerte. Una vida perfecta es tener paz, Ujú. estar en paz contigo misma y, sí, eh, alcanzar esas cosas que tú deseas y esas metas que tienes. Así que el mensaje en conclusión es, si te estás sintiendo así en este momento, quiero que sepas que eso se puede cambiar, que no tienes por qué sentirte así siempre, no tienes por qué seguir sintiéndote así. Mira, yo voy a dar un ejemplo rápido antes de darle la palabra a mi Vale, pero eh, como para que la gente entienda que sí puedes cambiar. O sea, esto está a la mano. Cuando yo escucho a la gente, no, es que yo soy así, yo no puedo cambiar. Yo, dude, neuroplasticidad, o sea, ¿qué es esto? Sí. Sí. Pero hay un ejemplo que Jim Carrey habla mucho y él lo habló en un documental. Jim Carrey es un actor de Hollywood y él, ay, no sé si fue en el 99, no me acuerdo, pero él personificó a Andy Kaufman en una película, ¿no? Y él se metió en el papel no solamente cuando estaba filmando, sino que él durante meses mientras estaba filmando, él dijo, yo voy a ser Andy Kaufman. Desde que me levanto, o sea, caminaba como él, hablaba como él, hasta que se dormía, como pedía el taxi, todo. Y él en el documental dice que cuando él terminó de grabar, él no sabía ni siquiera quién era Jim Carrey, porque él cambió su identidad. Entonces, a Ujú. mí cuando, mira, se me pusieron los Sí, sí, pelos de estoy punta. igual. Sí. Eh, si nosotros sí podemos cambiar. Nosotros no tenemos que ser esta persona. O sea, la forma en que tú piensas determina cómo sientes, la que sientes, tú lo hablaste, la que cómo Ujú, sientes determina las acciones que tomas. Y las acciones ujú, que tomas determinan tu vida, determinan tus sueños, ujú, determinan todo tu futuro. Entonces, si yo puedo hacer el cambio, si yo puedo condicionar, como decías tú, mi sistema nervioso de una forma distinta, hacer nuevas autopistas, como siempre dice Vali cuando hablamos de las neuronas y que se ujú, juntan, ¿no? Ella dice que son autopistas y eso me encantó. Ahí, pues, cada vez que tú haces esas nuevas autopistas, esas nuevas conexiones en tu red neuronal, ujú. estás ayudando a cambiar el cerebro. El cerebro se puede cambiar. Siempre lo Sí. digo como los músculos. Yo siempre digo y digo los músculos que yo tengo, ¿no? Así, o sea, los Está músculos. fuerte. Estoy fuerte, ¿verdad? Sí. El otro día vino un amigo y me dijo, oye, ¿y eso? Y yo, pues, que yo hago ejercicio, chica. O sea, pero el hecho es que siempre hago la colación, porque cuando la gente dice no puede Sí. cambiar, yo te digo, yo estos músculos yo no los tenía cuando tenía 15 años. O sea, esto Ujú, es porque yo repetitivamente, yo voy al gimnasio, alzo pesas, nado y hago cosas para mantenerlos así.
Entonces, si mis músculos pueden crecer, el cerebro es un órgano, es parte de tu cuerpo. Entonces sí se puede cambiar. Quería traer eso a colación antes de que mi Vale te hiciera la próxima pregunta. Sí, Valentina, estamos llegando casi al final de nuestra entrevista. Ha sido una entrevista, Ha pasado rapidísimo. sí, Ay, pasó. increíble. Increíble porque este tema, mientras más lo hablemos, mientras más lo traigamos a la luz, mientras más se hable de él en los espacios, que ahora hay Ujú. tantos, ¿no? Los podcasts, blogs, videos, reels, cualquier medio de conexión social con la gente, mientras más se hable de ellos, vamos a crear generaciones más sanas emocionalmente, desde nuestros hijos. Maravilloso. Mis dos hijos ya hacen terapia, imagínate, o sea, Bueno, ya a lo que hemos llegado, ellos tienen su terapista, su psicóloga, van, hablan, se desahogan, tienen un enfoque emocional que a mí me hubiese encantado tener cuando yo fui niña. No lo tuve, no importa, aprendí lo que tuve que aprender y ahora tengo la oportunidad de ayudar a otras generaciones a vivir de una manera diferente. Entonces, creo que es súper válido y quiero que antes de terminar nos cuentes un poquito qué estás haciendo, cuál es el enfoque que tú tienes, cómo prestas tus servicios a las diferentes personas que llegan a ti, en qué te hallas, qué quieres compartir con nosotros de todo lo que tú estás haciendo ahora. gracias, Vale, por la pregunta. Pues en este momento yo tengo sesiones de coaching uno a uno, tengo distintos programas. Mi programa insignia, el que más me gusta, es el de recuperar tu autoestima, crea en ti. Luego tengo también un programa para el propósito de vida, porque sé que somos muchas también las que estamos por ahí queriendo vivir de eso que realmente nos llena el corazón. Y luego pues tengo otro programa de coaching un poco más life coaching, ¿no? Dependiendo para ayudarte a alcanzar metas y objetivos. Yo tengo un método de trabajo que es el que he creado porque fue lo que trabajé conmigo misma para todo el tema del trabajo de la recuperación y la reconstrucción de la autoestima, que empieza por identificar y entender, ¿no? Esa parte de conocerte, saber cómo te sientes hoy, qué fue lo que pasó antes. Luego reconectamos con eso que sucedió para poder darte eso que no tuviste cuando eras pequeña. Luego en el tercer paso diseñamos esa nueva identidad, diseñamos esa nueva vida, diseñamos esas nuevas creencias que tú tienes, que tú quieres tener de ti misma. Y luego en el último paso empezamos a integrar, porque esa es la parte más importante. Ahí trabajamos también con el sistema nervioso, trabajamos con visualizaciones, meditación, que es mi herramienta favorita de la vida. Y pues allí empiezan esas prácticas, empezar a encarnar esa nueva identidad, esa nueva persona que tú quieres ser. Ese es mi approach a lo que hago. Y en este momento, bueno, si alguien tiene esa duda de entenderse un poco más, de querer conocerse un poco más, vamos a dejar el link del test de las heridas de infancia que he Ah, creado. Allí puedes hacer el test, es muy rapidito, son 10 preguntas, luego te llega el resultado por email y también te doy un poco de guía, ¿no? El antídoto, cuáles son los siguientes pasos y cómo puedes seguir trabajando por allí. Además, estoy trabajando en crear un curso muy pequeñito, pero muy transformador para trabajar cosas muy concretas, para ayudarte de pasar de esa persona, esa mujer que se hace pequeña a convertirse en esa mujer que ocupa su espacio, que brilla y que atrae lo que quiere y lo que necesita. También estoy trabajando en otro producto muy pequeñito que lo voy a lanzar en un par de semanas y eso lo aprendí en unos workshops que hice la semana pasada. Ayudar a estas mujeres a identificar en una relación de pareja cuando se trata de ansiedad, ansiedad que no es, que no nos dice algo bueno, o cuando es conexión de verdad con otra persona, porque esto es algo que también mm, confundimos muchas veces, ¿no? Gracias a estos patrones que tenemos. Entonces, eso es como lo que está en el horno. Y bueno, en mi cuenta de Instagram estoy compartiendo continuamente pues contenido educativo, divulgativo, comparto también mi historia. Tengo un canal de YouTube en el que también comparto pues muchísima información para las personas que quieren informarse, que quieren entenderse un poco más. Y eso es todo de momento. Wow, bueno, toda esa ah, información va a estar en la descripción del episodio y bueno, yo estoy lista para hacer el test también, para Me ver qué me encanta. todas, sale. sí, Pero bueno, todas. esta ha sido una entrevista muy linda, la verdad, y muy enriquecedora.
Nosotros al final, ¿vale? Yo tenemos tres preguntas que siempre le hacemos a todos nuestros participantes y bueno, a los tres hombres que hemos tenido en el podcast también. Pero voy a ir yo con la primera pregunta y es si tú tuvieras una varita mágica Ujú. para cambiar un hábito o ponerle un hábito a todas las mujeres del mundo, ¿cuál sería? Uno solo, ¿puedo decir dos? Eh, es tu entrevista, haz lo que quieras. Vale. El primero, empezar a meditar, chicas. Mm, Empezar a Sí, meditar sí, sí. es, para mí es la herramienta que lo ha cambiado todo, mm. porque no es simplemente, no tenemos que ser gurús sentándonos a meditar por una hora. Con 12 minutos, porque así se llaman mis redes sociales, con 12 minutos al día ya tú logras conectar contigo. No solo vas a conectar contigo, vas a relajar tu mente, tu cuerpo, vas a estar reconectando esas neuronas en tu cerebro, vas a estar cambiando tu ADN. Si tienes Ujú. dudas, infórmate o vete a mis redes sociales donde comparto mucha información sobre esto. Meditar es una herramienta maravillosa. El segundo hábito, escribir. Yo Mm. en este momento no estoy yendo a terapia, yo considero que todos deberíamos hacer terapia, es algo maravilloso, pero yo en este momento no lo estoy haciendo. Y la escritura, que es terapéutica y está comprobado científicamente que al escribir tiene un efecto terapéutico. Empieza a escribir como decía Yani antes, las cosas que sientes, los problemas que tienes, las cosas que te pasan, los enfados que tienes. No necesitas una estructura, no necesitas hacerlo exactamente todos los días, pero empieza a escribir la forma en la que te sientes y verás cómo tu vida se siente un poco más ligera. Totalmente de acuerdo con la escritura, soy fan de la escritura Sí. terapéutica. La segunda pregunta, Valen, es si tú tuvieras la oportunidad hoy, ese instante, de ir al pasado y encontrarte con la Valentina de 15 años, con todo lo que ella Mm, estaba viviendo en ese momento, con todo lo que tú ya sabes hoy en día, ¿qué le dirías? es difícil porque obviamente me hubiese gustado abrazarla muchísimo y decirle, vale, eres preciosa, eres inteligente, vales mucho. No tienes nada de qué avergonzarte porque en esa etapa me sentía muy avergonzada de mí misma, de mi familia, de mi vida, de mi pasado. No lo cambiaría, ¿no? No quiero decir que me gustaría cambiar mi vida porque eso es lo que me ha hecho la persona que soy hoy y construir la vida que tengo, que amo muchísimo. Pero sí siento un poco de nostalgia por esa Valentina porque sé que no lo pasó bien, tenía mucho miedo, se sentía muy solita, muy insegura. Y creo que lo que le diría es, vas a estar bien, lo vas a hacer súper bien, así que no te preocupes. Valentina, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Bienestar es un concepto para mí muy amplio, pero también como muy holístico, ¿no? Que engloba varias cosas. Yo creo que cuando tú estás en bienestar, no voy a hablar de felicidad, voy a hablar de que te sientes bien y en paz contigo misma. Eso es lo primero. Y luego que sabes que estás haciendo esas cosas o que sigues esos hábitos que sabes que te hacen bien. Para Qué mí eso es lindo. bienestar, estar en paz contigo y hacer esas cosas en tu vida que te mantienen sana, tranquila, conectada. Mm. Excelente, Valentina, qué lindo haberte tenido en el programa. Nos encanta tener Gracias. gente que está haciendo y que está cambiando vidas como tú. Para ti que nos estás escuchando, nos estás viendo, recuérdate de seguirnos. Tenemos una nueva cuenta de Instagram, Saludablemente Mujer Podcast. Si estás viendo esto por YouTube, suscríbete. Cuando te suscribes y cuando compartes este contenido, especialmente con esa mujer que tal vez no se está validando, con esa amiga, nos ayudas a llegarle a más mujeres en el mundo para que puedan ellas también cambiar. Valeria, Valentina, muchísimas gracias por el día de hoy y vale, tú siempre te despides de nuestra audiencia. Sí, gracias, Valentina, por acompañarnos en este episodio. Ha sido un episodio muy revelador, muy interesante, muy sanador. Invito a todas las personas de nuestra comunidad que nos escuchan y nos ven en más de 40 países. No dejen de, primero, seguir a Valentina. Yo ya lo voy a seguir para tener acceso a esta información, pero
el consejo final, trabájense, no tengan miedo. A veces puede ser un poco difícil el camino de la sanación, lo vemos como algo difícil, pero no es imposible, se los digo yo, se los dice Yani, se los dice Valentina, que hemos atravesado Ujú. por nuestras noches oscuras del alma y cuando sales al otro lado y ves todo desde otra perspectiva y con otra luz, es cuando te integras y te sientes completamente sana y lista para seguir viviendo con plenitud y con salud no solo física, sino mental y emocional. Gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, es un gusto de la vida estar aquí con Millani, hablando de estos temas que nos ayudan a ser mejores. Valentina, para ti un abrazo muy grande hasta Ujú. España y para Gracias, todos. gracias. Nos vemos próximamente en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. Hasta la próxima.